Muy buenas tardes. El periódico Agricultura y Ganadería les da la bienvenida a todas las personas que nos quieran acompañar, ver y escuchar en este conversatorio muy especial con la Federación Nacional de Arroceros FEDIARROZ. En pantalla tenemos al gerente general, al doctor Rafael Hernández Lozano, quien nos va a dar un balance sobre todo lo que ha hecho FEDIARROZ en este año. Y en la parte técnica vamos a tener a la doctora Patricia Guzmán García y en la parte económica al doctor Jean-Paul Van. A ellos, el periódico Agricultura y Ganadería les da la bienvenida. Muy buenos días, doctor Rafael, doctora Patricia, doctor John. Bueno, ¿cómo está Arturo? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Bueno, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a comenzar este conversatorio preguntándole al doctor Rafael Hernández, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros, FEDIARROZ. ¿Cómo le ha ido, doctor? Se interrumpió la comunicación, Arturo, perdón, ¿me repites? ¿Cómo se encuentra en este momento, doctor? Muy bien, aislado desde hace muchos meses, huyéndole a la pandemia, Arturo. Sí, muy importante. Yo igual, trabajando desde casa y informándole a todos los productores del agro lo mejor que hemos podido durante estos 10 meses que ya llevamos de pandemia. Bueno, doctor, muchas gracias. Entonces, si usted me lo permite, comenzamos de una vez. Claro. Bueno, doctor, nuestra primera pregunta es, ¿qué aportes realizó FEDIARROZ al sector productivo que usted representa durante todos estos meses de 2020? Bueno, pues no son solamente estos meses del 2020, sino los últimos 72 años, Arturo. Sí, me consta. Oye, nos pasó el tiempo, doctor. Sí, señor, la FEDER lleva muchos años aportándole al sector, pero especialmente este año, pues ha sido un año muy complicado, muy difícil por los efectos de la pandemia del coronavirus. Pero a ver, yo primero que todo quiero decirle que un factor, un compromiso fundamental que tiene la Federación con el país se llama la seguridad alimentaria. Yo creo que el arroz, siendo un producto tan importante en la canasta de los colombianos, en la canasta familiar, pues es un producto que se compromete de una forma muy importante con la seguridad alimentaria. Y hemos hecho muchas cosas, especialmente en el programa ANTEC que tiene la Federación, cuya importancia radica en que se busca mejorar la competitividad de los productores, aumentando los rendimientos, bajando los costos de producción y hacer esta actividad más rentable y que se produzca más arroz por unidad de superficie, con menos costos. Eso es muy importante. La producción por unidad de área y la reducción de costos de producción hacen posible una mayor rentabilidad para los agricultores. Con esta forma el sector productivo contribuye a la economía de las regiones donde se produce arroz. Usted sabe que donde hay arroz hay trabajo, no solamente en lo que es el cultivo en sí, las actividades en las fincas, sino la economía que genera el arroz. Los talleres de mecánica, los almacenes de insumos, las ferreterías, los ingenieros agrónomos, en fin, una infinidad de economía que se mueve por la actividad arrocera. Y a través de la implementación del programa AMTEC se ha hecho un gran avance para que cada vez se tenga más campos en donde se implemente la reducción de la carga química aplicada. Eso es muy importante porque el AMTEC no solamente es un programa que lleva al agricultor a bajar los costos, a aumentar su productividad, a mejorar su competitividad, sino que es una producción más limpia. El AMTEC es un programa absolutamente amigable con el medio ambiente. Nosotros con esto contribuimos a que haya menor contaminación, que haya menor utilización de agroquímicos, que es una parte muy importante. No solamente en agroquímicos, en la economía en agua, economía
jornales, en muchas cosas que el programa AMTEC trae consigo, como le digo, para mejorar la productividad y disminuir los costos de producción. En la investigación, pues se han desarrollado tecnologías acordes con cada zona agroclimática del país, de forma que se contribuya a lograr una producción sostenible. Ese es un tema muy importante para la producción de arroz y lo que viene hacia el futuro y lo que está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, con la contaminación, la emisión de gases, etcétera. En las regiones donde se tienen las plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, se proporciona la plataforma para que la comercialización del producto primario en la misma región sea en las mismas regiones, contribuyendo a consumir lo de cada región. En esto, pues, nosotros estamos muy de acuerdo con el presidente de la República. Hay que consumir los productos colombianos. Y lo que llevan los agricultores a los molinos y a las plantas de la federación, pues son arroces, y ahí se producen arroces netamente colombianos. Aquí no hay mezclas con ningún producto importado, ni nada que se le parezca. Se mantiene actualizado los estudios de investigación sobre el mercado del arroz, las estadísticas de la producción, los costos, beneficios y el consumo. Nosotros mantenemos permanentemente una información detallada sobre todos estos temas que le acabo de mencionar. Hemos colaborado con el gobierno nacional en la formalización de políticas como el incentivo al almacenamiento que se dio este año y el plan de ordenamiento de la producción. Es un tema muy importante porque, pues siendo el arroz un producto muy importante, que con todo lo que hemos hecho nosotros en investigación y en la aplicación del AMTEC, pues se ha mejorado la competitividad de los productores. ¿Y qué ocurre con esto? Que cada vez más agricultores quieren sumarse a la producción de arroz. Entonces, aquí hay que escuchar al Ministerio de Agricultura y al Consejo Nacional del Arroz. Cuando hablamos nosotros del ordenamiento de la producción, es que el país no debe sembrar más hectáreas que las que el país necesita para su abastecimiento. Entonces, en eso estamos este año y le estamos pidiendo a los productores de todo el país, especialmente las zonas de secano, que por favor no desborden las áreas, porque desbordar las áreas trae un incremento desproporcionado en la producción, en los inventarios más que todo, que llevan a que el precio tienda a deprimirse porque habría más arroz del que el país necesita. Y también mantenemos una relación directa con los productores y los demás eslabones de la cadena. En fin, son muchas las cosas que la Federación ha hecho, como le decía, no solamente este año, sino a través de los años, buscando la sostenibilidad del cultivo. Usted ha visto, Arturo, a través de los años, usted nos ha acompañado mucho tiempo, que la Federación mantiene en permanente actividad, lo que ha permitido que el cultivo del arroz se mantenga en Colombia, porque tiene disponibilidad de tecnología, porque tiene representación gremial, porque se han hecho muchas cosas para que el agricultor pueda permanecer en su actividad. Pero ojo con desbordar las áreas, porque ahí sí no podemos como federación hacer nada ante un desbordamiento de la producción y una sobreoferta que nos traiga problemas tanto a los productores como a la misma industria. Doctor, me surge una inquietud y es la siguiente. Durante este año, las siembras de arroz han sido suficientes para responder al mercado colombiano y de acuerdo con lo que ustedes convinieron en el Consejo Nacional Arrocero de mantener las hectáreas sembradas para el próximo año, ¿es lo que le ha permitido al sector arrocero este año tener competitividad y buenos precios o la situación es otra? Bueno, esta es una combinación de muchos factores, de varios factores. Uno muy importante es, como le decía hace un momento, la competitividad que han logrado los productores. Hoy se produce más arroz por unidad de superficie con menos costos. Esa parte es muy importante. ¿Y en qué se traduce esto? En mayores rendimientos financieros para el productor.
Eso es lo que nosotros buscamos. Segundo, fue un año con buen clima, un año, como le decía, con buenos rendimientos y un factor muy importante que fue haber podido sentarnos en la misma mesa con la industria, con el Ministerio de Agricultura y con todos los eslabones de la cadena y llegar a un consenso con respecto a una franja de precios y a un incentivo al almacenamiento que le permitió a los industriales poder sacar del mercado 250.000 toneladas de arroz país seco, ¿no? Para no afectar y no generar una sobreoferta temporal que se genera generalmente del mes de agosto hasta el mes de octubre o noviembre. Y esto ha sido un factor determinante, o sea que hubo varios factores que se combinaron y fue un buen año para los productores. Estos buenos años, como le decía hace un momento, traen como consecuencia que mucha gente quiere vincularse más al sector, entonces vienen de pronto las crisis por sobreproducción y bajos precios. O sea, la recomendación para el próximo año, ¿en cuántas hectáreas está, doctor? Mira, el Consejo Nacional del Arroz, con el Ministerio en el trabajo de organizar el ordenamiento de la producción, recomienda que el área no debe sobrepasar 520.000 hectáreas en el año. Eso es muy importante. Entonces, por favor, que nos escuchen, porque el primer semestre que se viene es el semestre de la cosecha grande, donde no debe sobrepasar las áreas recomendadas por el Ministerio y por el Consejo Nacional del Arroz, donde estamos sentados todos los eslabones de la producción. Es importante que los agricultores escuchen estos planteamientos que hace el Consejo Nacional del Arroz, porque ahí es donde están las estadísticas, ahí es donde están sentados los industriales, estamos sentados los productores, está sentado el Ministerio de Agricultura y varios entes del gobierno. Doctor, en materia de comercialización, sobre todo en cuanto a exportaciones que tanto se está hablando ahora en el sector agropecuario en general, ustedes los arroceros, como en una época lo hicieron, están pensando en exportar nuevamente arroz. Sí, mira, Arturo, para poder exportar hay que ser competitivo y eso es lo que estamos buscando. El AMTEC, agricultores que hacen el AMTEC 100%, que hacen todo el programa que recomienda la federación, ya producen arroz alrededor de 270 o menos dólares por tonelada de país seco. Si el país llegara ni siquiera el 80 o el 90% a estar todo dentro del AMTEC, creo que en ese momento podemos volvernos exportadores de arroz. Perfecto. Doctor, pasemos a otra pregunta y es, no lo que tenga relación con la producción, no, sino de pronto como la parte más dinámica, más humana y más social del sector arrocero, y es cómo enfrentó su gremio, Fearroz, y los productores de su sector la crisis que generó el COVID-19 en este año. Bueno, lo primero fue transmitir todas las medidas y todos los protocolos de bioseguridad a todos los productores. Conseguir, gracias a que los agricultores fueron este año muy juiciosos, cumplieron con todos los protocolos y las medidas de bioseguridad y esto fue no solamente para los productores, sino para todos los funcionarios de la federación. Gracias a eso pudimos mantener abiertas nuestras oficinas en todas las regiones. Los agricultores pudieron tener movilidad para ir a sus fincas, para mover camiones con insumos, con fertilizantes, con el mismo arroz en el momento de la cosecha. Yo en esto felicito a los agricultores y les agradezco que hayan sido juiciosos con este tema. Identificamos a productores para mantener la actividad productiva en todas las regiones arroceras del país. Y hubo, como le decía, la continuidad en la producción y en la atención, en la distribución, en la asistencia técnica, y todo esto no se paralizó. El agricultor contribuyó, como le dije al comienzo, con el objetivo principal, que es la seguridad alimentaria. Conscientes de esto, hicieron el esfuerzo aún corriendo riesgos, pero se logró y eso es un tema de agradecerle a todos los productores de Colombia. Nosotros hemos hecho muchas cosas para que el agricultor pueda permanecer
trabajando, gozando de buena salud a pesar de esta pandemia. Nosotros hemos distribuido muchos productos para la prevención de esto, como han sido los desinfectantes, los tapabocas, todo lo que se ha hecho. Hemos estado permanentemente velando porque el agricultor cumpla con estos protocolos y que goce de buena salud y buena protección. Exacto, yo quería preguntarle en términos generales, ¿cómo resume usted ese trabajo social que hizo FEARROZ para los agricultores, para los cultivadores de arroz, frente a esta situación tan difícil que aún no hemos superado y que toca esperar un poquito más para superarla? Bueno, pues lo que yo le decía, Arturo, hemos estado pendientes de la salud de los productores, consiguiendo con el gobierno que nos permitieran movilizarlos, con la condición de que hubiera permanente cuidado y cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad. Y las ha cumplido. Yo resumo en esto que hubo buena voluntad de parte de los productores, buena voluntad de parte del gobierno, del Ministerio de Agricultura, buena voluntad de la industria, y yo creo que si eso se repite el año entrante, sería un muy buen escenario para la producción sin que los agricultores sobrepasen las áreas recomendadas. Bueno, doctor, como sabemos que su tiempo es un poco limitado por las circunstancias precisamente de este Internet, la última pregunta para usted, doctor, es, ¿qué le espera al sector arrocero para el año 2020-21? Bueno, pues, como le decía, lo que nos espere depende mucho de la actitud y de la organización en el tema el ordenamiento de la producción. Es un factor determinante para que haya una buena cosecha, unos buenos precios, que el agricultor sea consciente de que se debe sembrar lo que el país necesita y no excederse en las siembras y por ende en la producción, porque eso trae malas consecuencias. Espero que el comportamiento del clima en el año 2021 sea bueno como fue este año y que los agricultores apliquen el ANTEC como una práctica de cultivo para bajar sus costos y tener mejores ingresos, mayores rendimientos y lógicamente menores problemas en la producción. Doctor, pues muchas gracias. Vamos a, si usted no lo permite, hablar entonces con la doctora Patricia Guzmán García, ya todos esos aspectos técnicos del cual usted ya nos ha hablado, pero que vamos a profundizar un poquito con la doctora Patricia, porque sé de las bondades que les ha traído para ustedes el ANTEC. Entonces, pues doctor, solo me resta decirle muchas gracias en nombre del periódico Agricultura y Ganadería, de las personas que nos han visto y nos están escuchando y de las personas que se han alcanzado a través de esta transmisión. Entonces, doctor, mil y mil gracias. A usted, Arturo, muchas gracias por la invitación y aquí estamos y lo dejo en las mejores manos de la doctora Patricia y el doctor Jean Paul. Ah, no, sí. Él se llama Perfecto. Jean Paul Van Bracker, es que él se llama. Jean Paul. Bueno, es que yo no soy del Tolima, pero mis ancestros de allá ya nos queda muy difícil pronunciar esos nombres y apellidos tan raros, doctor Jean Paul. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo. Doctor, muchas gracias. Una feliz tarde. Chao, Jean Paul. Bueno, chao. Bueno, doctora Patricia, entonces quiero continuar con usted este conversatorio y preguntándole cuáles fueron los aportes técnicos e innovadores que realizó este año FEARROZ para impulsar la productividad del sector que ustedes asisten y representan. Bueno, Arturo, muchas gracias. Gracias por permitirnos darle estas noticias y comentarle a los agricultores y a todos los que están conectados en este importante foro sobre lo que nosotros hicimos durante este año. Como comentaba el doctor Hernández, definitivamente nosotros no paramos.
Por supuesto, estuvimos trabajando desde el punto de vista técnico en todo lo referente a buscar tecnologías que ayuden a mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad del sector. Ustedes saben que la federación es el administrador de la cuota de fomento arrocero y con estos recursos que los agricultores aportan, hicimos y montamos durante este año 231 protocolos de investigación en temas diversos que son necesarios trabajarlos para buscar respuestas a inquietudes o a problemas que se presenten en la zona. Estas investigaciones son todas orientadas a cada zona dependiendo del diagnóstico que se haga o del problema que se tenga. Entonces tenemos investigaciones en suelos, investigaciones en aguas, en enfermedades. Este año el tema de hoja blanca en el sector, en los campos arroceros, así como hubo pandemia del COVID, en algunas zonas de Colombia tuvimos una especie de epidemia en el tema de hoja blanca y trabajamos en muchos eventos de transferencia de tecnología, no solo comunicando para ver cómo deteníamos esta epidemia de esta enfermedad que está dada por un virus y transmitido por un insecto. Entonces, realmente hicimos un trabajo importante en este tema, pero además en muchos otros temas hicimos nuestra transferencia de tecnología. Hicimos algunos eventos presenciales que más o menos fueron 48, 50 eventos que se hicieron al principio de año y al final de año con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, buscando porque a veces pues en el campo es muy difícil el tema de la conectividad, entonces nos ha costado un poco llegar a muchos agricultores, por eso trabajamos grupos pequeños de 10, 15 agricultores máximo, mostrándoles todas estas tecnologías. Hicimos alrededor de 48. Pero también trabajamos mucho en el tema de virtualidad. Hemos avanzado en todos estos webinars como el que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo también reuniones virtuales con los agricultores mediante diferentes plataformas. Hicimos 92 eventos virtuales y obtuvimos alrededor de 4.562 participantes en estos eventos. Realmente hemos tenido una gran acogida. Nosotros estábamos un poco temerosos por lo del tema, no solo por acostumbrarnos a esta virtualidad, sino también por la señal que ustedes saben que en muchos sitios en el campo es muy complicado. Creo que en ese sentido pudimos hacer una muy buena cobertura a pesar de todos estos inconvenientes, pero le hemos llegado a muchos agricultores y hemos trabajado buscando eso, ¿no? Que conozcan todos los avances en investigación que hemos realizado. Hemos diseñado estrategias por ejemplo, de hacer videos muy cortos para poder pasar en los WhatsApp. Son videos que se hicieron de cosas prácticas, de ver cómo desde una calibración de un equipo realmente, en menos de 2 minutos. Hicimos videos, por ejemplo, de cómo hacer un banco de malezas para determinar cómo tienes las malezas allí. Pero además también hicimos ya videos un poco más importantes, como por ejemplo el tema de las abejas. Hicimos un trabajo en donde mostramos cómo el poder sembrar arroz con unos colmenas de abejas ahí a la par de un cultivo de arroz. Y lo estamos mostrando mediante un video de que los agricultores arroceros, sobre todo en Tierra Alta, que en la parte de la costa norte son muy buenos productores de abejas, pero que sabemos que si trabajamos juntos los agricultores con los arroceros, seguramente vamos a poder tener un arroz sostenible, pero además tener unos muy buenos apiarios. Entonces, hicimos un video mostrando eso también, mostramos el papel de la mujer, ¿no? Yo creo que en estos tiempos también es importante ver cómo las mujeres han trabajado en el sector arrocero como agricultoras, como trabajadoras del campo, como gestoras de alimentos, como realmente administradoras de una finca. Entonces creo que eso también ha sido importante. En este año trabajamos mucho en ese sentido. Ya a nivel de qué tecnología, tranquila. Hay una tecnología que sí me gustaría comentarles que Tranquila. me parece importantísima, y es el tema de que para el año entrante, durante el trabajo que hicimos este año, le va a dar la oportunidad a los agricultores el año entrante de tener 3 materiales, 3 variedades. Son todos una variedad con una calidad culinaria muy buena.
que la FL Gualanday, Fedearroz Gualanday. Tenemos una variedad que se llama Fedearroz 2020, que la vamos a tener también a disposición de los agricultores, van a tener semilla de ella. Pero además tenemos una nueva variedad con una tecnología que se llama Clearfield, la variedad se llama Fedearroz CL, que le va a dar la oportunidad a los agricultores de utilizarlo en aquellos campos donde tienen un problema de arroz rojo. Entonces, van a tener a disposición de los agricultores ya semilla de estas 3 variedades para sembrarlas en sus lotes. Vamos a tener, ya nos aprobaron un híbrido para la zona del Valle del Cauca. Entonces, ya en este momento, por ejemplo, ya hay pequeños agricultores sembrando este híbrido, y creo que vamos a tener mejorar nuestra productividad, porque el híbrido definitivamente en el Valle del Cauca está dando hasta 2 toneladas por encima de lo que da una variedad convencional. Así que creo que ahí tenemos este tipo de alternativas técnicas y de herramientas que hemos desarrollado durante toda esta pandemia. La asesoría técnica nunca se interrumpió. Nosotros prestamos este año alrededor de unas 20.000 hectáreas de arroz en donde prestamos la asesoría técnica integral directa, que son donde hacemos los AMTEC, ¿no? Y es allí donde creo que es el punto importante de demostrar que realmente los agricultores tienen esa capacidad de resiliencia a todo lo que se le venga, ¿no? Tuvimos un buen arroz, producimos el arroz que necesitábamos, y además con tecnología creo que nos va a ayudar a ser competitivos y sostenibles. Bueno, doctora, perdóneme que le interrumpa, pero voy a hacer aquí como de abogado del diablo, ¿no? Sí, señor. Es que se escucha por ahí en el sector agrícola que no, Fedearroz no saca variedades, que Fedearroz se quedó con las viejitas que tenía, las viejitas semillas, ¿no? Las semillas viejitas, ¿no? Y que no hay nada nuevo. Entonces me parece como muy llamativo, como muy importante que usted destaque ese aspecto de esas 3 variedades que ustedes entregaron este año, y no sé si yo interpreté mal o estoy interpretando bien, son 3 variedades más un híbrido. Así es. Entonces, por favor, comentémosle a la gente ese aspecto que me parece muy importante, y supongo que después de eso, esas variedades, podemos hablar de la productividad, pero empecemos con esas variedades, que es muy importante. Claro que sí, Arturo. Realmente es nuestro trabajo. Yo siempre pienso que el trabajo en mejoramiento genético, con todos los recursos que tenemos de la cuota fomento, se enfocan la mayoría de esos recursos al desarrollo de variedades. Pues puede ser que la gente diga, bueno, no tenemos variedades, pero de verdad que desde hace por lo menos unos 6, 7 años nosotros venimos dando al agricultor alrededor de 2 variedades cada 2 años más o menos. Es como lo que ya estamos, ya tenemos yo le digo la fábrica de hijos, porque no es fácil. Para obtener una variedad se demora entre 7 a 10 años. Entonces nosotros, con un año que dejemos de hacer nuestro programa de mejoramiento de la manera, o nuestros cruzamientos cada año, pues vamos a tener un hueco allí de no poderle dar al agricultor una variedad. Con nosotros somos del trópico, y por lo tanto hay demasiados factores que nos afectan a nuestras variedades. Estamos hablando que además de eso sembramos arroz, no tenemos un sistema de rotación de cultivos, que también es algo que hemos venido trabajando y transmitiéndole al agricultor, que es importante hacer esa rotación de cultivos, ya sea con maíz, con soya, con girasol, con algodón, que realmente esto es un sistema productivo. De pronto en un cultivo no ganan tanto, pero al hacerlo junto, el estado financiero o el estado de ganancias realmente va a ser mucho mejor si hacemos rotación de cultivos. Pero entonces este año realmente hicimos todo un proceso de multiplicación de semilla de estas 3 variedades. Nosotros en diciembre del año 2019 fue cuando nos la aprobó el DICA, estas 3 variedades, pero este año hemos estado en un proceso fuerte de multiplicación de semilla para el año entrante ya poderle dar al agricultor esta semilla y poderla que la cultiven, que la tengan para sus cultivos. Son 3 variedades y un híbrido para el Valle del Cauca. Así es. Así que eso es una buena nueva. Bueno, doctora, y en cuanto, por ejemplo, en términos globales, digamos que el rendimiento por hectárea de el cultivo del arroz con toda la tecnología pasó de cuánto a cuánto.
Pues mira que este año realmente fue un año desde el punto de vista productivo a nivel nacional muy bueno. Aumentamos nuestra producción en 3,2% comparado con el año pasado, uniendo los dos sistemas, tanto el sistema de riego como el sistema de secano. Realmente tuvimos una producción, en el caso del secano, de 5.360 kilos, y para el caso de riego fue, bueno, y el año pasado lo tuvimos, discúlpame, los rendimientos en riego fue de 7.099 y el rendimiento de secano fue de 5.636 kilogramos en los lotes Amtec, mientras que en el promedio nacional estuvo este año en 6.793 y en arroz de riego y en arroz de secano de 5.370. Pero comparado con el año pasado, realmente uniendo los dos sistemas, nosotros aumentamos la producción nacional en 3,2%. Ahora, la diferencia entre la producción de Amtec con respecto al promedio nacional, estamos alrededor de 500 a 600 kilos, la diferencia que obtuvimos este año. O sea que si los agricultores, todos estuvieran en Amtec, todos hicieran y adoptaran las tecnologías que nosotros estamos promocionando, realmente hubiéramos tenido un promedio mucho mayor, ¿no? Sin embargo, tuvimos el promedio nacional mayor. Estamos viendo que los agricultores poco a poco están adoptando tecnología y esa productividad se viene aumentando. Doctora, quiero preguntarle, porque me queda como una duda de que si los agricultores adoptaran, significa que no todos los agricultores están adoptando Antec, y si los agricultores quieren adoptar Antec, ¿qué deben hacer? Ok, esa es una excelente pregunta. Pues realmente, mire que para querer ser Amtec es simplemente quererlo. O sea, si quieren adoptarlo es porque ellos lo quieren. O sea, es que haya una actitud de cambio realmente. Y sí, no todos han adoptado toda la tecnología realmente. Pero sí hemos visto que a medida que pasa el tiempo, con el voz a voz de un agricultor que sí lo hace, al otro que de pronto no lo está haciendo, ha hecho que hayan venido adoptando una que otra, o van adoptando una, dos, tres tecnologías, y es por eso que hemos venido viendo cómo la productividad se ha venido aumentando en los últimos años. Pero claro, nosotros, como decía el jefe, ojalá todos los agricultores fueran de Amtec, realmente podríamos decir que todos podían ser competitivos. En una evaluación que hacemos año a año de ver cuánto es la adopción que tienen o cuánto es el porcentaje de área que adopta la tecnología, por lo menos al menos una tecnología de la de Amtec, este año estuvimos alrededor de 61%. El año pasado estábamos en 56% y este año fue el 61%. O sea que los agricultores este año adoptaron más tecnología, o sea, hubo más área que se adoptó más tecnología. Así que ahí vamos avanzando. Creo que poco a poco, yo sé que el hacer un cambio de un momento a otro es difícil, pero bueno, ya llevamos 7 años trabajando y mostrando al agricultor que es posible. Yo creo que ya se están viendo los resultados en el promedio nacional que tenemos. Bueno, pero entonces insisto en esta pregunta chiquitica. Un agricultor quiere entrar a Antec y hoy nos está escuchando. Sí. Dice, oiga, yo no conocía eso. ¿Qué? ¿Va a la federación? ¿La llama a usted o qué hace? No, señora. Todas las seccionales van y se contactan con el director ejecutivo o con alguno de los asistentes técnicos que tenemos allí, o alguno de los muchachos de investigación y transferencia de tecnología, y no es sino que se inscriban en el programa, sino si quieren que tener la asesoría técnica directa nuestra, o si por el contrario quieren que su asistente técnico entre a la tecnología, por supuesto que también. No es sino que nosotros simplemente los contactamos y nos contactamos con el ingeniero agrónomo que le hace la asistencia técnica y empezamos a trabajar de la mano. O sea, hay diferentes formas de trabajar, de hacer que realmente esto se dé, pero no es sino que se arrime a la federación, y seguramente allí organizamos para que sea una agricultura Amtec. Es completamente gratis también, así que... Qué bien, doctora. Es completamente gratis, que sí. Doctora Patricia, como usted me contestó muy ágilmente la pregunta que yo tenía preparado sobre qué resultados productivos se logró en el sector este año, pero me la contestó antes.
Le voy a hacer una pregunta chiquita para después darle paso al doctor Jean Paul. ¿Sí pronuncié bien, doctor Jean Paul? Darle paso a él. Entonces, la pregunta es la siguiente. Durante este año vimos que Fedearroz inauguró planta de molino y planta de secamiento, ¿no? Molino y todo esto. Y cómo está contribuyendo esta nueva tecnología a la productividad y al servicio al arrocero. Bueno, mira, sí, nosotros tenemos una nueva planta de secamiento, almacenamiento y trilla en Espinal. Y por supuesto, esto va a contribuir o contribuye muchísimo, ¿no? Creo que allí tienen la oportunidad los agricultores de hacer el ejercicio, o sea, de hacer ellos todo el proceso, ¿no? No solamente que lo cultiven y se lo entreguen a una industria, sino que ellos pueden hacer el proceso de llevarlo a ese molino y hacer parte de la cadena productiva completa hasta llevarlo al consumidor. Creo que de esa forma logramos que el agricultor pueda ver que es posible tener unas ganancias adicionales cuando hace usted el proceso directamente, ¿no? O sea, creo que cuando no hay ninguna otra empresa que está allí, no hay intermediarios, pongámoslo así entre comillas, pues ellos pueden tener toda la ganancia y pueden ver cómo es este proceso de llevar su arroz del campo hacia la mesa, que es nuestro lema con nuestros arroces de Fedearroz, realmente del campo a la mesa directamente. Creo que eso es esa integración hacia la última eslabón de la cadena. Es importante que los agricultores lo practiquen y lo hagan, y este molino les da esta oportunidad. Bueno, ¿cuál es su oferta para el año 2021? Para que los agricultores se animen y técnicamente, ¿cuál es? Definitivamente que sigan en ONTEC, que estén en ONTEC, que utilicen todas las tecnologías que nosotros estamos recomendando. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en lo de agricultura de precisión, estamos validando toda la tecnología y en este momento yo creo que aquellas personas que ya están en ONTEC o aquellos lotes que ya se han hecho en ONTEC ya tienen que pasar al segundo nivel que se llama ONTEC 2.0 y allí nosotros este año 2021 vamos a incentivar y a trabajar muchísimo en mostrar esa tecnología que uno creería que es para otros países, pero Colombia ya tiene equipos y tiene gente especializada y no estamos nosotros también que hemos validado toda la tecnología. Entonces, que eso es lo que les ofrezco. Utilicen nuestras variedades, las variedades que les estamos ofreciendo, las nuevas variedades, para que empiecen poco a poco a conocerlas y empiecen entonces a ver sus fortalezas y a ubicarlas en los sitios donde mejor les respondan. Eso es también otra oferta que tenemos y que ahí vamos a estar muy pendientes del manejo de las mismas. Muy bien, doctora. Bueno, doctora Patricia Guzmán García, el periódico Agricultura y Ganadería, las 22 personas que ya ingresaron a la sala y las 120 que hemos alcanzado a través de nuestras redes, pues le damos las gracias por su participación en este conversatorio. No la estoy despidiendo, solamente le estoy diciendo muchas gracias. Puede quedarse en la sala escuchando a su compañero de labores y de infortunios, porque el trabajo creo que ha sido mucho, al doctor Jean Paul, y ya ahora nos despedimos como es debido, a no ser que tenga que retirarse, ¿no? No, señor, entonces, muchas gracias. Bueno, doctora, entonces ya volvemos. Doctor Jean Paul, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien. Entonces ahora ya nos tocó hablar de números, doctor, de números. Porque el doctor Jean Paul es el jefe de investigaciones económicas. La doctora Patricia era la subgerente técnica. Entonces, doctor Jean Paul, la pregunta es, ¿cuáles fueron o son los hechos más sobresalientes que golpearon y o beneficiaron al sector arrocero en este año 2020? Bueno, como pues todos sabemos, en marzo, al comenzar la pandemia y el confinamiento, pues generó unas dificultades grandes a todo el sector, digamos, a todo el sector productivo. La economía cayó
significativamente en el segundo trimestre del año, cayó alrededor del 15%, en el tercer trimestre un 9%, digamos en lo corrido del año la caída del crecimiento ha sido significativa y se puede decir que eso es un golpe muy fuerte para todos los sectores económicos. Hubo una gran ventaja en el sector arrocero, no se generaron ninguna restricción a la producción de alimentos, entonces digamos que las gestiones para que los productores de alimentos y los productores del campo siguieran trabajando pues fueron muy positivas porque se pudo garantizar el abastecimiento del país, a tal punto que en el año 2019 se sembraron alrededor de 540.000 hectáreas, mientras que en el 2020 se creció alrededor del 8% y se sembraron un poco más de 580.000 hectáreas en todo el país, creciendo todas las zonas arroceras. Creció la zona centro Tolima, Huila, la zona de los llanos, en Casanare y Meta, que es la zona de mayor siembra en el país. Creció la costa norte, la zona del Caribe húmedo. Entonces todo eso nos llevó a un muy buen comportamiento en áreas sembradas, que acompañado a lo que comentó la doctora Patricia, de aumentos en los rendimientos, nos lleva a una producción en el año 2020 estimada aproximadamente en 3,4 millones de toneladas de paddy verde. Es el récord histórico de producción que se ha tenido para el sector arrocero colombiano. Entonces, pues es un poco extraño que en un año de crisis para todos los productos se dé la mayor producción histórica para el arroz. Esto, digamos que estuvo acompañado de unos sobrecostos, evidentemente la falta de disponibilidad de transporte para algunas cosas, para algunos insumos, falta de disponibilidad de mano de obra, pues llevó a que los productores tuvieran algunos costos más altos, alguna escasez temporal de algunos insumos, y eso acompañado de la contracción de demanda, pues, digamos, el panorama no fue totalmente bueno, pero está muy bueno en términos de producción. Desde el punto de vista de precios, el precio estuvo muy bien gracias a las políticas del Ministerio de Agricultura. La política del Ministerio de Agricultura consiste en un incentivo al almacenamiento. ¿Qué sucede con la cosecha arrocera? En el primer semestre del año, el país generalmente es deficitario, tiene poca producción por las condiciones del clima. La producción se concentra en los meses de agosto y septiembre. Entonces, como se concentra tanta producción, aproximadamente el 60% de lo que se produce se cosecha en esos 2 meses, se generan unos excedentes temporales muy altos y se requiere guardar parte de esa producción para que se consuman en el siguiente semestre que el país es deficitario. Entonces, durante los meses de agosto y septiembre, el Ministerio de Agricultura estableció un incentivo que logró retirar del mercado más de 500.000, casi 500.000 toneladas, digamos 250.000 con incentivo, y las otras 250.000 se retiran automáticamente como parte de ese paquete de incentivo de almacenamiento. Entonces retira 500.000 toneladas del mercado, pagándole el costo del incentivo, digamos, del almacenamiento por unos meses a los industriales, de tal manera que se pueda garantizar un precio de esa cosecha. Cuando se acoge el industrial a ese incentivo, se paga un precio mínimo en una franja de precios que establece la resolución del Ministerio de Agricultura, y eso garantizó que al acogerse los industriales a este programa, el precio de los productores fuera justo y fuera estable durante el periodo de la cosecha, y ha venido estable desde agosto hasta la fecha. Entonces es como el panorama general de lo que ha pasado en el 2020. Doctor, antes de proseguir, tengo 2 interrogantes. Cuando usted me dice que 3.4 millones de toneladas se produjeron en el 2020, que es suficientes para el mercado, yo pregunto, ¿son 3.4 millones de toneladas en verde, en seco o en blanco? Son 3.4 millones de toneladas en paddy verde. Esto en términos de arroz blanco equivale casi a 2 millones de toneladas. Es lo que se consume, digamos, los 50 millones de habitantes del país consumen alrededor de 42 kilogramos por persona
al año de arroz. Esos 42 kilogramos por los 50 millones de algo cercano a 2,1 millones de toneladas de arroz blanco. Entonces, más o menos son 2 millones que se producen nacionalmente y alrededor de 200.000 toneladas que se han importado, alrededor de 150.000 toneladas desde Estados Unidos y unas 50.000 toneladas importadas desde países de la comunidad andina como Ecuador y Perú. Entonces, precisamente, doctor, antes de seguir con la otra pregunta que yo tenía, pero que me surge de esta respuesta que usted acaba de dar, es ¿cómo así que estamos importando arroz? Sí, básicamente hay un tema y es que el mercado arrocero, como pasa con muchos productos agrícolas, es un mercado distorsionado internacionalmente por los grandes subsidios que le dan los grandes países productores a los mercados agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces nosotros no tenemos la capacidad financiera en nuestro gobierno para dar esos subsidios y esos apoyos. Entonces lo que se hace es proteger un poco en frontera a través de unos aranceles, unas barreras arancelarias que tienen los productos. Sin embargo, a través de los acuerdos comerciales como es el TLC con Estados Unidos o el acuerdo de Cartagena que constituye la comunidad andina, se han ido liberando esos aranceles y entra algo del producto procedente de esos países con las preferencias arancelarias que otorgan estos acuerdos internacionales. Entonces, digamos que es un producto que en el mercado internacional se venden unos excedentes derivados de estos subsidios, de estos apoyos que dan en los países desarrollados y en otros países, a unos precios muy bajos, precios por debajo del costo, que hace que nosotros, digamos, tengamos que competir con unas condiciones distorsionadas y se corrige un poco mediante esos aranceles. Doctor, ¿y esas importaciones de arroz las realizan nuevos operadores que quieren entrar al comercio del arroz en Colombia o a operadores que ya están trabajando en el comercio y que nos revuelven el arroz? ¿Cómo es el cuento? Hay de todo, digamos que en general hay importadores comerciantes que llegan a vender en el producto directamente y hay industrias que compran el arroz en cáscara, lo traen de Estados Unidos, por ejemplo, en cáscara, lo mezclan con arroces nacionales, que son arroces de muy alta calidad, los arroces nacionales, entonces mezclan para mejorar la calidad del arroz importado con arroz nacional y después de trillado lo venden al mercado. Entonces, digamos que pues, se encuentra tanto importaciones legales de comerciantes, se encuentran importaciones ilegales por contrabando, ustedes saben que aquí pasa de todo, y se encuentran importaciones también de los industriales que mezclan un poco de arroz con cáscara con el arroz nacional. O sea, los unos trabajamos legalmente y nos partimos el lomo y otros avivatos hacen su fiesta. Eso es como en todos los sectores, ¿no, doctor? Todos los sectores suceden. Bueno, doctor, no, y yo digo que debe ser que revuelven el arroz porque uno a veces, cuando compro arroz netamente colombiano, me sale todo bueno, esparcidito, sueltico cuando se cocina. Y cuando se compran ciertos arroces, eso parece un masacote de arroz. Entonces uno dice, usted ya se ha importado. Eso puede pasar. Hay unas mezclas que no. Bueno, eso ya es culinaria, ¿no? Eso es culinaria, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cuántas toneladas usted me decía que teníamos guardadas? Bueno, al 30 de noviembre de 2020 se tiene un estimado de inventarios de 1.160.000 toneladas de arroz país seco en la industria nacional. Y digamos que parte de ese inventario, que son alrededor de 500.000 toneladas, fue un inventario que se sacó con incentivo al almacenamiento. Ese incentivo se agota ahorita el 31 de diciembre y ya comienza la cosecha del primer semestre del próximo año, que ya es una cosecha mucho más baja. Digamos que si en el primer semestre se sembraron alrededor de 400.000 hectáreas de arroz, ya para el segundo semestre se sembraron un poco menos de 190.000 hectáreas,
Entonces, pues este inventario que hay en la actualidad se va a ir consumiendo a lo largo de este semestre que viene para comenzar nuevamente la cosecha con bajos inventarios en agosto. Entonces ese es como el balance de inventarios actual. Entonces, en términos generales, no tenemos que alarmarnos. Hay suficiente arroz y no hay necesidad de importar. Desde el punto de vista de abastecimiento es cierto, ¿no? Digamos que la preocupación que tiene el Consejo Nacional del Arroz, como lo comentaba el doctor Hernández y lo comenta el Ministerio de Agricultura, es que si los productores siguen muy animados a seguir produciendo como está pasando, como pasó este año con 580.000 hectáreas sembradas, podría generarse una sobreoferta el próximo año que pueda deprimir los precios y pueda llevar a los agricultores a tener pérdidas significativas. Entonces, lo que se busca con este plan de ordenamiento de la producción del Ministerio de Agricultura es mantener los inventarios y la producción en unos niveles del autoabastecimiento, digamos, en un nivel justo que evite este desbordamiento de áreas. Digamos que como el mercado internacional es distorsionado, es muy difícil salir a vender en el mercado internacional a pérdida. Tendría que haber algún esquema de subsidio o algún mecanismo que permitiera exportar el arroz a un menor costo de producción, pero por el momento no se dispone de esto. Entonces lo que se hace es limitar un poco las siembras. Pues el Consejo Nacional de Arroz en cabeza del Ministerio de Agricultura nos dice que más o menos tratemos de tener 520.000 hectáreas, 350.000 hectáreas en el primer semestre de 2021, de tal manera que evitemos esa sobreoferta significativa en la cosecha que nos pueda llevar a pérdidas a los productores. Bueno, doctor, antes de continuar con la última pregunta, no, un comentario así suelto, rápido. Y suele suceder que mucha gente que tenga plata diga, eso del arroz está como bueno, yo le meto plata. Yo le voy a hacer una socia con agricultor y le voy a meter plata y resulta que todo el mundo resulta metiendo de plata y al final, ¿qué pasó? No, me quebré. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dio por sembrar arroz. Suele suceder y eso pasó en Papa ya hace algunos años. Pero bueno, doctor, antes de seguir, quiero saludar a la señora Paloma López, que nos escribe, no me dice dónde, pero dice buenas tardes, al señor Joe Fabricio Pinto, que nos saluda desde Montería, y un saludo muy especial a las 184 personas que tenemos alcanzadas en este momento a través de nuestras redes. Entonces, la pregunta, doctor, es, con base en este panorama, que ha sido bueno, ¿cómo ve el futuro del sector arrocero para el año 2021 en términos económicos? Bueno, es una pregunta compleja porque, digamos, el año 2020 comenzó con unas circunstancias muy favorables. Digamos, el precio de la carga del arroz paddy estaba alrededor de 200 a 220.000 pesos por carga. Con la cosecha el precio cayó alrededor de 160.000 pesos por carga y se ha mantenido estable. Pero no veo que ese precio vuelva a repuntar a los niveles del principio del año de 200.000 pesos, porque los inventarios están más altos que en el mismo periodo. En la misma época del año pasado teníamos inventarios alrededor de 700.000 toneladas y este año estamos en más de 1 millón. Entonces, eso nos lleva a que hay una oferta más alta y con esa oferta más alta, pues los precios no van a tender a repuntar como solía suceder en los años anteriores cuando se tenía la época de déficit. Eso nos puede llevar a pensar que las condiciones de mercado van a estar un poco más complejas el próximo año y por eso la invitación del Ministerio de Agricultura a controlar las siembras y a sembrar específicamente en los mejores lotes, no irse a sembrar en cualquier lado como menciona mucha gente que dice, ay, voy a invertir. Muchas veces son personas que no conocen muy bien del cultivo, no han hecho un estudio de suelos, no están en el programa ANTEC, no tienen las herramientas ni la maquinaria apropiada y eso los lleva a tener unas pérdidas en el cultivo porque tienen mayores costos
y pueden ser no tan eficientes, no tan competitivos en el sector. Entonces, lo importante es ser muy conscientes de esta situación y teniendo esa conciencia podríamos tener un año favorable, pero si comienzan a desbordar las áreas, ahí es donde se puede generar un problema. Lo que sí es favorable es que vamos seguramente a continuar con la producción para garantizar el autoabastecimiento. Los consumidores pueden estar tranquilos, va a haber arroz durante el próximo año y pues eso es un producto indispensable para la canasta familiar y eso sí que garantiza gran parte de las calorías, de la energía de la población. Doctor, algo importante que me acuerdo en este momento y es que para los productores de arroz el valor de la tierra a veces es muy alto. ¿Cómo lo han visto ustedes esto para el cultivo del arroz? El valor de la tierra no como para comprar, sino el arriendo de la tierra, porque hasta donde yo entiendo, gran parte de los arroceros cultivan en tierras arrendadas. De acuerdo, con la información de nuestro último censo tenemos que más del 60% de los arroceros cultivan en tierras arrendadas y más o menos el costo del arriendo depende de si es una zona de riego o es una zona de secano. En las zonas de riego, generalmente los arriendos pueden ser superiores al 1,5 millones de pesos por hectárea, que es una cifra significativa, siendo, pues puede representar alrededor del 15-20% de los costos, mientras que en las zonas de secano, los arriendos sí, dependiendo de la zona, en una zona como el Bajo Cauca puede ser 300.000 pesos por hectárea o en los llanos pueden ser 500.000 pesos por hectárea, depende un poco las condiciones que tiene el terreno y la calidad de suelo, la calidad del agua que llega y entonces por eso digamos que también es la insistencia que ha tenido la federación para que tengamos unos distritos de riego, para que no haya tanta competencia por ese recurso hídrico que lleva a que las tierras que tienen riego se suban tanto de costo. Me han dicho que en zonas como en el Espinal se está subiendo a más de 3 millones de pesos el arriendo, lo que pues, no tiene sentido, casi que se vuelve un 30% de los costos de producción el solo arriendo. Entonces es muy importante garantizar que hayan otras zonas de riego para que no se genere tanta competencia por esta única tierra que tiene esa capacidad de agua para producir los 2 semestres del año y reduce también la estacionalidad. Ya, doctor, una preguntita tiene que ver con el seguro agrícola. Un experto nos dijo algún tiempo, más o menos un mes, que del 100% de las hectáreas que se habían asegurado el año pasado, este año bajó como al 20% nomás. ¿Por qué se dejó de asegurar tanta tierra? Bueno, no Bueno, sé. la tierra era el cultivo, ¿no? No sé qué cifras tomaron, pero las cifras que tengo realmente son que el cultivo más o menos tiene aseguramiento en un 10% de las áreas, es muy bajo, y lo más alto que ha tenido es por ahí en el 2014, alrededor del 15-20% de las áreas. El seguro agropecuario no ha sido ampliamente usado por los agricultores y es un poco parte de desconocimiento de las necesidades de los riesgos, de cubrir los riesgos, perdón. Lo que sucede en el sector es que primero la oferta de aseguradoras es poca, digamos que son 2 o 3 aseguradoras que ven interés en el sector y la oferta de seguros tiene algo de subsidio por parte del Ministerio de Agricultura. Dependiendo del tamaño de los productores, les puede dar hasta el 90% del pago de la prima, que es óptimo. Pero también los productores han tenido algo de inconvenientes porque algunos productores que siembran en zonas
no, digamos, de riesgo de inundación y en zonas de grandes dificultades, de grandes riesgos, son los que aseguran, y las aseguradoras han tenido que pagar grandes primas, pues grandes siniestros por este tema, y las primas han sido costosas. Entonces, pues sí, hay dificultades, se está buscando hacer alternativas como lo que se llama el seguro de riesgos paramétrico. Entonces ya no es que el productor dice que se me dañó el cultivo, sino que si sube por encima de un umbral el ciclo de lluvias, o si hay una sequía por encima de un umbral, se paga el seguro independiente de cómo le haya ido al productor en su cultivo. Entonces eso le da cierta tranquilidad a las aseguradoras, porque ya el riesgo es un riesgo climático y no hay un riesgo por parte de los productores de que hagan algún fraude o que hagan alguna situación anómala que pueda ponerles en riesgo el negocio financiero de la aseguradora. Entonces, al final, es un tema de balance que se debe hacer, y hay otro tipo de pólizas de seguro que son más favorables. Bueno, doctor, entonces en términos generales, de acuerdo con todas esas cifras y toda esa proyección que usted le da al sector, podemos esperar que el 2020-21, bueno, el 2021 sea un buen año para los productores de arroz, siempre y cuando no se disparen las áreas sembradas. Exactamente. Hay que ser muy responsables en las áreas para poder garantizar la rentabilidad. El gobierno nacional nos ha dicho que van a procurar mantener el mecanismo de incentivo al almacenamiento. El Ministerio de Agricultura está comprometido con el sector, ha sido un gran apoyo para la estabilidad del sector, pero digamos que frente a una sobreoferta no hay incentivo que valga. Entonces hay que ser muy prudentes, hay que ser muy cuidadosos, y se requiere pues manejar la situación de una manera cuidadosa para evitar esas pérdidas de rentabilidad. Bueno, doctor Jean-Paul Van Bracht, Sí, gracias en nombre del periódico Agricultura y Ganadería por aceptar esta invitación, por estar con nosotros en esta tarde. A todos los arroceros, agricultores, a las 199 personas que tenemos en este momento alcanzadas a través de nuestras redes, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, a la doctora Sandra, que se me perdió, ya se me fue. La doctora Patricia, perdón. Parece que se desconectó. Seguramente. Sí, es que a veces las redes son complicaditas, y el internet se va y se viene. A veces parece un árbol de Navidad, y como estamos en Navidad, pues claro, se apaga y se va, se apaga y se va. Bueno, doctor, lo quiero en nombre del periódico Agricultura y Ganadería agradecerle nuevamente su participación. Esperemos que el próximo año, el 2021, sea mucho mejor, no solamente para los arroceros, sino para todos los productores del sector agropecuario que han logrado sortear con creces toda esta situación de la pandemia y han permitido que cada uno de los colombianos tengamos un plato de comida en nuestra mesa. Doctor Jean-Paul, muchas gracias. Le deseamos una feliz tarde a nuestros lectores y a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos próximamente a otro conversatorio que tiene que ver con los sistemas de riesgo en el salud y en el trabajo. Mañana, ¿a qué horas es el conversatorio? A las 4 de la tarde. Los invitamos. Doctor, le deseamos una feliz tarde para todos. Hasta pronto. Igualmente, felices fiestas, que estén muy bien. Gracias. Sí, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz año para todos los que nos escuchan. Gracias. Bueno, Héctor, que esté muy bien. Hasta luego.